Hubo petardos, hubo respuesta por parte de los elementos que estaban detrás de las vallas resguardando Palacio Nacional. No era gas lacrimógeno, no, no era. Básicamente estamos hablando que era, el polvo de los extintores, que es lo que usaron. Ahí todavía estamos viendo estos carteles, que ya es, por el lado de Catedral, del lado de Catedral, rumbo a la calle Tacuba. Ahí estaban todos estos carteles donde hubo, por supuesto, tendederos, muchas mujeres colocaron carteles denunciando a sus agresores, denunciando a sus abusadores, incluso denunciando mujeres, porque también denunciaban a madres que amparaban a sus parejas que habían abusado de sus hijas, de sus hermanas y demás. Entonces, sí hubo muchas manifestaciones, muchísimos tendederos que se hicieron presentes. Aquí entramos con las fogatas, que en esas fogatas justamente quemaban algunos de estos carteles, quemaban las imágenes de algunos de estos, pues, violadores, acosadores. Hubo un par de imágenes, por ejemplo, donde, ponían los teléfonos de acosadores para que se les hablara. Cuando desaparecía alguna niña, cuando se perdía alguna niña o algún niño, sobre todo, o algún compañero o compañera, lo que pedían era que todos nos agacháramos para que solamente la persona que estaban voceando con ciertas características se quedara arriba. En este caso, no sé, que había una niña, ¿no? De un pants blanco, entonces nos pedían que silencio y todos abajo para poder localizarla. Y así es como se encontraron a los niños que acompañaban, que fueron con sus mamás o con sus tías o hermanas y demás, y que terminaban eh, en la ola, quizás perdidos un poco. Aquí ya lo que estamos viendo es, pues, el tema de las vallas, sobre todo lo que fue hacia Catedral o hacia, Palacio Nacional, pues sí encontramos a estas mujeres con los martillos, con estos, petardos, con sus aerosoles ya sin pintura, que los convertían en sopletes, no llevaban sopletes, les repito, pero son estos, digamos, sopletes caseros, si los quieren ver así, con estos extintores, estos botes de pintura que eran justamente los que llevaban y les prendían fuego y demás. Este tipo de violencia existió, por supuesto que también destrozos al Metro Zócalo, destrozos en general, no mayores, honestamente, y en el análisis del por qué no, yo no, evidentemente no lo puedo asegurar como si fuera un hecho último, ultra plus ultra, pero creo que la razón por la que aquí estamos viendo menor violencia con todo y todo a la de los años pasados es justamente porque hoy Claudia ya no está en la jefatura de gobierno. Las marchas pasadas, y me lo decía un poco el productor con una declaración que daba Alessandra Rojo de la Vega, que por supuesto fue la marcha, pero que en marchas pasadas tenía un rol más protagónico y violento. Y ahora, básicamente, parte de su discurso es decir que con las marchas no se resuelve mucho y ahora ya no lo quiso politizar, como si lo hizo el año pasado, antepasado y antepasado. Entonces, ahí es donde yo entro en el análisis, lo dejo para la reflexión, lo dejaré en el tintero, que quizás ese justamente ha sido el tema. Ahora, si nos vamos a los hechos, por supuesto que la marcha feminista se ha politizado muchísimo. Por ejemplo, en esta marcha estaba Lía Limón. Lía Limón iba en un contingente acompañada de una persona. Nadie peló a Lía Limón, pero eso sí, en años pasados se hacían notar. En esta marcha no se hicieron notar. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es que las marchas las usaron como una herramienta política. Por supuesto que han utilizado el feminismo como una herramienta política. Y en esta imagen en particular, logré detectar a este joven, porque si ustedes alcanzan a ver, todavía lo voy a enfocar más en esta toma, pero había un joven hombre encapuchado completamente que llevaba dos mochilas y que de una mochila estaba justamente lanzando sus respectivos petardos. Él los lanzaba hacia los policías que están detrás de la valla. Las mujeres siempre nos piden que no grabemos cuando ellas están haciendo este tipo de actos. ¿Por qué? Porque no quieren que se les criminalice. De hecho, la lógica de que algunas mujeres vayan encapuchadas es justamente esta, que ellas, siendo víctimas de abuso, acoso, violación,
buscando una manera de expresarse y se cubren el rostro para que no sean identificadas y entonces así no se les pueda procesar y no se les criminalice. En esta administración, en tiempos de Andrés Manuel o en tiempos de Claudia, se dieron ciertos acontecimientos. El que nosotros vimos fue con gas lacrimógeno, que nunca, al menos nos quedó la duda de si lo habían llevado las feministas o si lo habían llevado los policías, pero el asunto es que si lo aventaron primero las mujeres hacia los policías de la valla, los policías lo regresaron como sea, sí se dieron acontecimientos donde se daban encapsulaciones y sobre todo fue en las primeras marchas. Después ya lo que fue 2022 y 2023 fueron bajando muchísimo porque pues sí existe esta política de respetar la libertad de expresión, aunque esto signifique libertad de expresión. Y lo que sí causa extrañeza dentro del fenómeno es la presencia de hombres agitadores, no la presencia de hombres que acompañan a las mujeres en las marchas o que ellos mismos van denunciando la desaparición de una hermana, de una mamá, de una esposa, de una hija, de una nieta, etcétera, sino la presencia de hombres agitadores que van encapuchados y que están en zonas específicas que están ya detonando la violencia. A veces decían, no es que no son hombres, o se ponía como en tela de juicio la presencia de hombres, pero sí, sí existe. Y ahí está grabado como al menos detecté a uno de ellos completamente capuchado, con dos mochilas, siendo el que está aventando petardos hacia el lado de los policías, ¿no? Siendo el que está aventando los petardos hacia el lado de los policías. Detecté a otro par que estaba como más haciendo llamadas, tipo a modo de ver, de ya se van, ya se quedaron, todo estuvo bien, no hicieron, como dando mayor informe o como viendo hacia dónde estaban, como dando un reporte de los hechos. Ojo, esos sí pudieron ser del gobierno de la Ciudad de Sí, México. exactamente. O sea, hubo un par que sí estaba dando como informes de si estuvieron, no estuvieron, están hasta acá. O sea, no metían las manos, estaban a una distancia considerable y lo Eso es un únicamente. punto, ¿eh? Creo que sí. Ujú. No iban encapuchados, ellos sí no iban encapuchados, iban más como con una gorra nada más, a una distancia completamente razonable, simplemente informando de en dónde se estaban dando pues estos acontecimientos violentos ¿Y todos y traen tan derechos tan. humanos? No, derechos humanos, bueno, ¿O traen un chaleco derechos amarillo? humanos iba completamente identificado, chalecos amarillos, chalecos rojos, o sea, los que iban Estos no resguardando, traían no, identidad. nada, ningún tipo de identidad, simplemente con gorra, iban de negro, con jeans y nada más, ¿no? Sin identificar. Como parecían, sí, quizás un poco más como policías, si los quieres ver así vestidos de civiles, Ujú. solamente informando y dando para dónde, pero sin dar mayor, sin participar activamente, como en este caso sí aparece un joven que tiene una participación muy activa en esta marcha y ahí vemos lanzamientos, o sea, ahí vemos cómo están tronando algunos petardos y demás. Pero de ahí en fuera, honestamente, no pasó mayores. Y no quiero que se normalice tampoco, ni que me lo entiendan como de, pues al menos no. Pero es que honestamente, si lo comparamos con marchas pasadas, esta estuvo muchísimo más relajada. Tan más relajada estuvo que yo siempre les he platicado que cuando la violencia empieza a ser más fuerte, las mujeres se empiezan a ir porque ya las cosas se empiezan a calentar y ya prefieren como evitar el conflicto y se van muchísimas. A esas alturas que eran ya las casi 7 de la noche, pasado, de hecho pasando las 7 de la noche, todavía había muchísimas mujeres bailando, cantando, que estaban en el Zócalo. Había muchos grupos de mujeres sentadas, que estaban comiendo, porque por supuesto que estaban ahí los comerciantes y estaban muy tranquilas, muy en su rollo, muy en su momento. Y estos bloques fueron muy reducidos comparados con administraciones pasadas, o más bien con marchas pasadas, que es justo a lo que quiero llegar. El eje de esto a mí me parece, lo entiendo así, no estoy diciendo que sea una verdad absoluta, ni mucho menos, pero que la ausencia de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno ya no les da como el pretexto o la justificación para ir. Entonces, parece que sí, que efectivamente nos da a entender, al menos algunas, que la violencia básicamente estaba medida por si tenías a la jefa de gobierno. Es decir, que las mujeres, pues, de alguna manera la violencia era para politizarlo y como una jugarreta política más que como una expresión. Eso es a lo que quiero llegar.
y lo digo con mucho cuidado, como se podrán dar cuenta, pero esta marcha a mí me dio a entender eso. Porque honestamente yo pensé que iba a ser al revés. De hecho, yo se lo había comentado al productor y le dije, no, yo creo que esta va a ser la marcha más violenta porque estamos en tiempo electoral. Yo también lo vi. Porque yo, o sea, veo que la fiebre política anda muy fuerte. Tenemos dos mujeres encabezando la contienda presidencial. Aparte hay posturas políticas en la Ciudad de México y evidentemente acontecimientos, pero no, fue completamente opuesto. Y es porque ya no tenían contra quién pelearse en la Ciudad de México, ya no tenían contra quién pelearse. O sea, parecía que en realidad la violencia, si tenían la duda, parece, hoy nos dan a entender que era un acto de provocación a la jefa de gobierno que tenía aspiraciones presidenciales y que entonces de alguna manera buscaba que a través del feminismo y de la violencia generada en marchas pasadas, mientras ella era la jefa de gobierno, entonces se generara, se tumbara quizás una aspiración presidencial o se le pusiera en jaque. Creo que eso es justamente lo que estamos viendo, porque si la violencia fuera este acto de expresión, si la violencia que hemos visto en la administración, en marchas pasadas, hubiera sido un acto de expresión genuino al 100%, hubiéramos visto exactamente lo mismo que en años pasados en una escalada violenta importante en esta manifestación. Y no lo vimos. Honestamente, pese a estas imágenes, hubo una, ustedes vean, o sea, vean la cantidad, si voy a ponerme a hacer la comparación de las imágenes que tengo grabadas de marchas pasadas para que vean la cantidad, para que ustedes mismos hagan la comparación de la cantidad de mujeres, de personas que están confrontándose con los policías detrás de las vallas versus las de ahorita. Es un 75% menos. Normalmente esta franja está llena de mujeres, de jóvenes, aventando cosas, que si fueron por una escalera, que si rompieron la infraestructura del metro para escalar y subir y entonces aventarle o incendiar a los policías desde arriba. Aunque hoy sí pasó también, no veías, si lo quieren ver en números, en marchas pasadas eran 15 mujeres, estoy poniendo un número al aire, ahorita eran 3. A mí no me cancelen. O sea, ahorita eran 3, nada más. Vean la cantidad de gente que hay en el Zócalo y vean cómo están en un mood súper tranquilo. Esto era a las casi 6, esto ya era casi a las 6 de la tarde. Y justo lo que dices es que realmente en marchas pasadas la violencia iniciaba al oscurecer. Sí, sí, sí. Sí, claro. ¿No? O sea, a las 6 de la tarde nosotros sabíamos que ya había trancazos. Exacto. O sea, a las 6 de la tarde para nosotros era un horario marcado de ya hay trancazos, olvídense del resto. Aquí ya son las 6 de la tarde. Todavía está, todo está en paz, pues. Todo está en paz, todo está en una tranquilidad, como si antes no, como si nada pasara, para que me entiendan. Y no es que el movimiento feminista esté gastado o desgastado. Yo lo hilo directamente con la contienda política. Que hoy ya, aunque se sigue politizando, ya tampoco te da tanto como para aventarte una jornada violenta cargada. Es más, creo que incluso esto no está justificado. Nos da a entender que sí eran actos de provocación y que muchos de estos grupos violentos, en donde de hecho grabábamos como había muchos más hombres, pues al final sí eran personas que no iban con una intención de expresarse a través de la destrucción quizás a un mobiliario por una justificación de yo fui violentada, sino por una situación política. Te debo decir ahí un disclaimer que yo me equivoqué Sí. a la hora de interpretar las palabras de Alessandra, diciendo que a lo mejor ya no eran necesarias marchas, incluso es al revés, dice que son necesarias para visibilizar todo lo que está sucediendo, pero bueno, nomás quería hacer ese pequeño acotamiento ahí. Así es. Y sobre todo esta imagen que puso aquí el señor productor fue una de las que más vimos, muchas mujeres que no podían salir a marchar porque, por supuesto, están trabajando o están dentro de las instalaciones de sus jornadas laborales, de sus de trabajo. Pues vimos a muchas mujeres salir por las ventanas, los balcones, apoyando a las que están marchando. Y sobre todo, para ellas también es importante hacerlo, que quizás hay muchas que no pueden ir a marchar y quieren hacerlo, pero pues está la chamba primero.
Y hay muchos negocios, por cierto, que han sido exhibidos a través de las redes sociales porque a las mujeres están exigiendo que el 8 de marzo, como sean las marchas, se les dé chance de ir a marchar sin este Perfecto. efecto de Lo veo. discriminación o sin tener algún tipo de sanción o que, etcétera. Y muchas empresas, de hecho, si no estoy mal, Grupo Carso, esa es la que más denunciaron porque Grupo Carso sí estaba diciendo que no les iba a dar el 8 de marzo a las mujeres. Grupo Carso. Y lo Bueno, empezaron a exhibir en redes sociales. pues viendo el tipo de empresas que es. O sea, Grupo Carso diciendo que no, que él sí no. Vean, por ejemplo, lo bonito de esta. Bailando hawaiano.